Buenos días, hermanos, me alegro de saludaros, espero que todo vaya muy bien por casa, espero que estéis pasando una buena semana, espero que el Señor os esté bendiciendo muchísimo, espero que los tiempos de ayuno que hemos tenido como iglesia hayan sido muy productivos y os recuerdo que hoy, domingo 31, tenemos nuestro ayuno final del mes de mayo y queremos concluir todos como iglesia para poder realmente orar más, ayunar más juntos y que el Señor pueda hacer una transformación en nosotros, como iglesia, en nuestro país, que el Señor nos pueda ayudar en esta situación tan difícil que viene y que podamos sacar provecho de eso y que el Señor se glorifique en todo esto. La verdad es que hoy seguimos con la serie de Primera Tesalonicenses, así que vamos allá, Primera Tesalonicenses 2, del 17 al versículo 13 del capítulo 3, un pasaje largo, pero muy, muy interesante, que habla de algo clave en el ministerio. Y ahora lo vamos a ver. Y me gustaría que antes de empezar pudierais leer el pasaje completo, vosotros, en casa. Yo espero aquí y espero a que leáis el pasaje todos juntos. Así que dedicamos unos minutitos a eso. Muy bien, pues después de haber leído todo el pasaje, ahora tendréis una idea general bastante buena de todo lo que es este pasaje y de lo que está hablando. El título de la predicación se llama El gozo del ministerio. El gozo del ministerio. Y me gustaría contar una historia antes de empezar, porque yo creo que esto viene bastante bien a colación con el tema. Me acuerdo una vez que estaba con mi suegro, los que quizás no lo conocéis, pues sabéis que mi suegro es misionero y ha estado aquí, bueno, él y su esposa son misioneros los dos, y han estado aquí en España, y han estado apoyando también nuestra iglesia, han estado en un pueblo, pues levantando una obra, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo tenía unos 21 años, pues estuvimos en un viaje juntos, creo que era por allí por Estados Unidos, y yo no sé por qué, no me acuerdo exactamente por qué, pero tuvimos que salir él y yo solos. Él tenía que hacer un viaje de un par de horas y entonces decidimos ir juntos. Y, y cuando estábamos en el coche, la verdad que fue un tiempo muy, muy emotivo, porque estábamos en el coche y estuvimos hablando de muchas cosas, ¿no? En ese tiempo estaba saliendo con su hija, así que seguro que estaría dándome alguna charla de, de que tuviera cuidado y todas esas cosas, pero, pero hubo un momento donde empezó a sincerarse y empezó a contarme pues lo contento que estaba, de que yo hubiera podido crecer en mi fe, de que ellos pudieran haber invertido también, porque ellos invirtieron bastante en mi crecimiento en el Señor, de que ellos pudieran haber invertido en mí y de verme que estaba creciendo y que estaba madurando y que estaba siendo alguien cada vez más íntegro, una persona en la cual podían confiar cada vez más y ser cada vez más responsable y poder servir al Señor de una manera pues mucho más, quizás mucho más impactante, ¿no? Y yo me acuerdo que, bueno, a mí esas palabras, pues os imagináis, me impactaron muchísimo, ¿no? Y me dejaron cao, me dejaron con las defensas bajas. En ese momento, pues mi suegro, que es de lágrima fácil, pues y lo sabemos, entonces en ese momento él empieza a llorar y se le caen varias lágrimas y yo ahí aguantándome, porque yo no me gusta mucho llorar delante de la gente. Y, y al rato, al final, acabamos los dos llorando en el coche, que, guau, no veas, súper contento, una mezcla entre contento y, no sé, una cosa tan especial, ¿no? Sabiendo que el Señor estaba ahí en medio y que nos estaba dando una conexión muy emotiva, muy buena, donde no solamente era una relación entre dos personas, futuros suegros y futuros yernos, sino también entre dos cristianos, dos hermanos que se amaban y que querían estar juntos y que estaban viendo como uno crecía, en ese momento yo, como uno crecía más allá, ¿no? Y él se emocionaba de verme crecer y a mí no sé, me chocó mucho. ¿Qué queréis que os diga? Me chocó muchísimo. Y la verdad es que cuando habéis leído este pasaje, probablemente habéis visto de qué va el pasaje. Hay varias palabras que se repiten, pero una de ellas es el gozo.
Una de ellas es el gozo. Y por eso se llama la predicación de hoy el gozo del ministerio, porque de esto va ese pasaje. El gozo en este pasaje permea toda esta sección. Aquí el apóstol Pablo está explicando a los tesalonicenses un poco de por qué envió a Timoteo, de por qué escribió su carta y todo eso, un poco lo que es el trasfondo histórico de la carta, la historia antes de la carta, pero todo eso está permeado por el gozo y el cariño que le tenían Pablo y Silas a los tesalonicenses, ¿no? Me gustaría que fuéramos versículo por versículo, como normalmente hacemos, ya que sabemos que lo que mejor se explica a sí mismo es la palabra, así que si la leemos se explica muy bien. Vamos al versículo 17 del capítulo 2, que es el principio, y dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, por tanto deseamos más, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Fijaros, el gozo inunda toda la carta. Empezamos la sección que vamos a estudiar hoy y ya está hablando del gozo. Está hablando del apóstol Pablo y Silas, que tenían tanto amor por ellos, querían verlo de una manera tan especial, porque estaban tan contentos de ver cómo habían prosperado, que querían verlo. Y ahí vemos en el versículo 18, como dice: por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo. Es curioso que esa expresión de yo, Pablo, se usa, el apóstol Pablo la usa muchas veces para enfatizar algo, Y el apóstol Pablo está aquí enfatizando, digamos, el esfuerzo tan grande que estaban haciendo por querer ir y ver a los tesalonicenses. Y ver cómo habían creído. Tenían mucho deseo, como dice el versículo 17, de ver su rostro. Pero dice: pero Satanás nos estorbó. Y ahí se queda un poco como la cosa, ¿no? Es decir, no pudimos ir porque Satanás nos estorbó. Y me gustaría detenerme un pelín aquí. Satanás a veces actúa de forma negativa en la vida del creyente, en la vida de aquellos hermanos que quieren glorificar al Señor. Satanás está en medio estorbando. Y no ignoramos, como dice la palabra, no ignoramos las maquinaciones del maligno. Satanás está ahí. Pero tenemos que recordar que el Señor es mucho más grande que Satanás. Sí o sí. El Señor es mucho más grande que Satanás. Y después de leer toda la carta, estuve pensando, qué interesante que Satanás les estorbó para ir a Tesalónica. Ya veremos después por qué, cuál era el objetivo de Pablo con ir a Tesalónica. Pero Satanás les estorbó, y el hecho de que Satanás les estorbara, al final terminó creando una carta, que es la carta que conocemos como Primera Tesalonicenses. Así que Dios usó ese estorbo de Satanás para generar ese deseo, o mejor dicho, esa situación en la cual Pablo no podía ver a los tesalonicenses, envía a Timoteo y vuelve con un reporte y después le escribe una carta de vuelta. El Señor usa esa situación para darnos una carta que al final termina siendo una carta inspirada, que forma parte del canon bíblico y de la cual ahora nosotros podemos aprender. Fijaros lo bueno que es el Señor, lo poderoso que es el Señor, lo soberano que es el Señor. Que cuando Satanás está ahí estorbando, el Señor es capaz de tornar eso para bien y sacar algo de provecho, algo de mucho provecho. Fijémonos lo que dice el versículo 19. Está dando aquí la razón por la cual querían ir a ellos. Versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona con que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Esto es uno de los versículos. ¿Sabéis que hay 5 coronas en la Biblia? Que se habla, la corona incorruptible, la corona de gloria, la corona de vida. Pues esta es una de ellas, la corona del gozo. La corona del gozo. Y aquí está hablando el apóstol Pablo del gozo que ellos tenían al haber visto a los tesalonicenses no solamente convertirse, sino ahora también
crecer, como veremos después en los versículos que vienen. Y ellos querían estar con los tesalonicenses. Y ellos sabían que cuando el Señor viniera en su venida y los juzgara, iba a generar en ellos, en Pablo y Silas, un gozo increíble. Un gozo de, wow, hemos invertido nuestra vida y realmente han habido vidas transformadas, vidas cambiadas por nuestro esfuerzo, por nuestra entrega, por lo que hemos hecho y lo que el Señor ha hecho a través de nosotros, porque tenemos que reconocerlo, somos siervos inútiles, lo que tenemos que hacer, lo hacemos. Pero imaginaros en la venida del Señor, el apóstol Pablo imaginándoselo y diciéndoselo a los tesalonicenses, ¿no sois vosotros nuestro gozo? Diciendo, cuando llegue el Señor y vea, el Señor lo sabía, pero cuando el Señor ponga de manifiesto todos aquellos que se han convertido por nuestro ministerio y entre ellos vosotros tesalonicenses, eso va a ser un gozo tremendo para nosotros, porque ya vamos a ser hermanos para siempre y vamos a permanecer siempre en el cielo juntos y disfrutar toda la eternidad. Y no solamente ese gozo, sino esa corona, ese reconocimiento que el Señor les iba a dar, o les va a dar, porque es algo futuro para nosotros, les va a dar a Pablo y Silas por el esfuerzo realizado, por la fidelidad, por su trabajo, por su ministerio. Y aquí es una de las veces en la que se habla del Señor Jesucristo y su venida. La venida, en griego, la palabra venida es parusía. Y seguro que os suena. La parusía es la venida de Cristo. Es lo que un concepto, una palabra que, bueno, ahora lo hemos cogido del griego y lo usamos, digamos, a veces en el idioma español para hablar de la venida de Cristo. ¿Vale? La parusía es una palabra que indica la presencia, que alguien está presente de manera corporal, de manera visible. Entonces, el apóstol Pablo, fijaros que está hablando de su gozo con respecto a los tesalonicenses, confiando claramente en que el Señor Jesucristo iba a volver y a retornar a la tierra de una manera física, corporal y perfecta. No solamente algo espiritual, abstracto, que, bueno, sería difícil de ver, difícil de interpretar. No. El apóstol Pablo y Silas creían perfectamente en la venida de nuestro Señor Jesucristo de manera corporal, que Él va a venir a reinar como rey, como el rey que está en el trono de David, de una manera física. Y sigue diciendo, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Otra vez, dándole vuelta a ese mismo concepto, que ellos eran su gloria y su gozo, que ellos Pablo y Silas iban a recibir reconocimiento por parte del Señor por el trabajo con los tesalonicenses. Y eso, no solamente ese reconocimiento, sino el hecho de los tesalonicenses mismos, iba a ser un gozo para ellos. Qué increíble que Pablo estaba gozándose en la misma dirección que el Señor, que era pues que las personas se convirtieran. Y fijaros que este gozo no es lo mismo que la alegría, ¿vale? La alegría se podría definir más como un estado de emoción. Pero si vamos y estudiamos el tema del gozo en Filipenses, en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo estaba en la cárcel y aún así es una de las cartas más gozosas que hay. Porque el gozo no es simplemente una emoción, es un estado. Es un estado en el cual tú comprendes que estás dentro de la voluntad del Señor o que has hecho algo dentro de la voluntad del Señor y es algo mucho más profundo, es algo mucho más duradero y es algo que puede estar presente incluso en la prueba. Incluso en una situación difícil tú puedes estar gozoso porque tú sabes que el Señor va a sacar algo bueno de ahí. Quizás no alegre, pero sí gozoso. Sí gozoso, sabiendo y confiando que Dios está trabajando y que Dios va a hacer algo. Y esa es la diferencia tan importante entre el gozo y la alegría. No solamente dijo que estaban alegres, sino usó una palabra más impactante, gozo. Estaban gozosos. Qué bueno, a mí me encanta eso. De verdad, porque pensad en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó un montón de penuria. Ahí vemos la carta a los Corintios, cuando él tiene que defender su apostolado, en 2 Corintios 9, que madre mía, que casi lo matan un montón de veces, apedreado, lapidado, con un montón de latigazos. Y aún en medio de todo eso,
estaba experimentando gozo. Aún en medio de todas esas circunstancias difíciles. Y recordad que en 1 Tesalonicenses hemos estado hablando de que Pablo y Silas fueron perseguidos, sufrieron la persecución en Tesalónica. Así que para los tesalonicenses era algo que estaba candente, que lo tenían visible. Fijaros, en medio de eso el apóstol Pablo tenía gozo. Tenía gozo. Él confiaba en el plan del Señor. Y sabía que todo ese sacrificio, que todo eso que había sufrido un día iba a dejar de ser. Y todo iba a ser perfecto, completo y puro. Y aquel sacrificio que ejerció iba a ser retornado a ellos en forma de hermanos con los que iban a pasar toda la eternidad. ¿Qué podemos decir ante eso? Un gozo perpetuo, una condición, una posición en la cual se está, que no depende de tus circunstancias externas, sino de tu confianza en el Señor y de tu buena conciencia de que estás andando en los caminos del Señor. Y esto nos ayuda quizás a vernos a nosotros mismos y decir, oye, cuando yo esté delante del Señor, ¿sentiré gozo por aquello que estoy haciendo ahora mismo? ¿Estoy invirtiendo realmente en el reino del Señor de tal manera que Él me lo va a reconocer cuando Él venga? ¿Me va a traer esto gozo, alegría, satisfacción en la eternidad? ¿O simplemente estoy invirtiendo mi tiempo en cosas que se van a quedar aquí en la tierra? Yo creo que es una pregunta que nos debemos de plantear. Tenemos que planteárnosla. Para que podamos ser de tal manera, podamos ser similares al apóstol Pablo. Fijaros que después sigue el capítulo 3, que he titulado El amor actúa. No solamente tenían un gozo por el ministerio que se traducía en personas, ¿vale? No el ministerio como algo abstracto, el ministerio son las personas. Y ahí el apóstol Pablo y Silas actúan. Ellos aman a los tesalonicenses y ellos actúan conforme a ese amor y a ese gozo que les impulsa. Dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, fijaos con esa frase, no pudiendo soportarlo más. No pudiendo soportarlo más, es que no podían, es que estaban como nerviosos de, que tenemos que ir a Tesalónica, que tenemos que saber algo de ellos, es que quiero saber cómo les va, quiero ir y estar con ellos, quiero bendecirles y quiero animarles en su fe. Pues ya, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y el versículo 2 dice, y sigue, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Así que ellos van y envían a Timoteo como servidor y colaborador suyo para confirmarlos y exhortarlos en la fe. Fijaos que Timoteo no tenía una tarea de simplemente ir a ver cómo estaban, pasar un tiempo con ellos, disfrutar de ellos, que también, seguro que también. Pero su tarea principal era confirmarlos y exhortarlos en la fe, hacerlos sanos en la fe de tal manera que los tesalonicenses pudieran crecer mucho más a la estatura de Cristo. Versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. Y aquí tenemos que parar un momento. El apóstol Pablo en el versículo 4 le dice, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. El apóstol Pablo y Silas no tenían una preocupación en vano. Ellos sabían que los tesalonicenses, recordad, era una iglesia joven, muy joven, todavía inmadura por lo joven que era, no había recibido mucha instrucción. Ellos estuvieron, ya os recuerdo, que Pablo y Silas estuvieron unas 3 semanas allí en Tesalónica, y ellos estaban inquietos por el tema de las tribulaciones, por ver cómo la tribulación, cómo la persecución había afectado a los tesalonicenses. Y me gustaría que pudiéramos ver desarrollar un pelín de ese tema de la persecución. Fijaros, Jesús mismo lo dijo en Mateo 10. Mateo 10. Y quiero hacer énfasis porque normalmente no hacemos mucho énfasis en la persecución a los cristianos, o por lo menos no en nuestro contexto occidental. Mateo 10, 16. He aquí yo envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
Y en ese contexto el versículo 23 dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, es decir, Satanás, cuánto más a los de su casa. Y Jesús está haciendo una comparación. Si a mí me han perseguido, cristianos, a vosotros también os van a perseguir. El discípulo no es más que su maestro. Si al Señor lo persiguieron, si al Señor Jesús lo persiguieron, a nosotros también nos van a perseguir. Y eso se lo enseñaron Pablo y Silas. Pablo y Silas fueron muy coherentes con lo que ellos creían y le dijeron: mira, tened cuidado, que aunque el Evangelio de Cristo son buenas noticias y es increíble el Evangelio de Cristo, también tiene una parte difícil en la cual vais a sufrir persecución. De hecho, para corroborar eso, porque es un tema clave en este pasaje, el pasaje va también, uno de los puntos principales es eso, no solamente el gozo que Pablo y Silas habían sentido sobre el crecimiento de los tesalonicenses, sino que todo el hecho de enviar a Timoteo y esa parafernalia de que después volviera, le diera el reporte y después escribir la carta, tiene que ver con que los tesalonicenses estaban siendo perseguidos. Estaban siendo perseguidos. Y fijémonos, 2 de Timoteo 3, del 10 al 12, o mejor dicho, 3:12, versículo 12. Y también todos, fijaos el lenguaje que usa, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De una manera o de otra. Más visible, menos visible, más obvia o menos obvia. Pero la palabra del Señor nos dice que todos los que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús padeceremos persecución manifestada de alguna manera. Y eso es lo que estaban experimentando los tesalonicenses. Y el apóstol Pablo lo deja claro. Va a haber persecución para la iglesia, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos de lucha, pero el Señor va a estar ahí con nosotros. Y entonces en estos momentos de lucha, donde el apóstol Pablo y Silas no sabían qué es lo que estaba pasando con los tesalonicenses, envían a Timoteo y dice, versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Es decir, el apóstol Pablo sabía que Satanás estaba actuando. No solamente les había estorbado para ir a Tesalónica, sino que ahora les estaba diciendo a los tesalonicenses que también Satanás estaba trabajando para quitar la semilla de la palabra del Señor en sus vidas. Y que Satanás estaba trabajando para que el trabajo de Pablo y Silas hubiera sido en vano y que no resultara en fruto. Y ya lo vemos en la parábola del sembrador, podéis leerlo después, pero Satanás está activo en contra de toda actividad misionera que ocurre en la iglesia y que en este caso pues generaron Pablo y Silas. Satanás estaba completamente en contra. Pero fijaos lo que dice el versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, es decir, ya Timoteo vuelve, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseándonos vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Así que llega Timoteo, después de haber visitado a la iglesia en Tesalónica, después de haberlos exhortado, consolado, animado en su fe. Recordad, no solamente en plan club social, sino que Timoteo tenía un objetivo claro: exhortarlos y animarlos en su fe. Y el versículo 7 también lo dice, que fuisteis consolados, que Pablo y Silas fueron consolados al ver la fe de los tesalonicenses. Entonces, Timoteo llega de vuelta y le da buenas noticias a Pablo de que los tesalonicenses siguen creyendo en el Señor, siguen estando en el camino, siguen teniendo amor los unos con los otros, y que no solamente eso, sino que os recuerdan con mucho cariño.
os recuerdan con mucho cariño. Fijaos lo que dice el versículo 6 al final. Siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Y qué interesante el amor cristiano que hay aquí. El amor cristiano que hay aquí. Fijaos que no solamente Pablo y Silas y Timoteo actúan, debido al amor que le tenían a los tesalonicenses, actúan para poder ir y bendecirles de alguna manera, ir y saber cómo están, un verdadero amor que actúa, sino que también los tesalonicenses le estaban diciendo, oye, nosotros también os amamos y nos acordamos de vosotros y muchas gracias, estamos muy contentos de que hayáis entrado en nuestra vida y de que nos hayáis transformado, o mejor dicho, de que el Señor nos haya transformado a través de vuestro mensaje. Y qué increíble que cuando tú ya ministras a alguien, estás en el ministerio y bendices a las personas ya dejan de ser alguien, deja de ser una interacción fría, ya al final la gente se termina convirtiendo en familia, que es lo que vemos aquí en la iglesia, y muchos de vosotros me habéis dicho más o menos estas mismas palabras estos días. Hay hermanos que os echamos de menos, queremos veros, queremos estar todos juntos, y claro que sí, pero en su tiempo. Versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Fijaros cómo Pablo y Silas estaban tan en sintonía con el Señor, que para ellos lo más importante no era tener una buena casa, no era tener una buena iglesia, necesariamente, digamos, asistir a un cierto edificio, un cierto local. Estoy hablando de lo que es el edificio, ¿vale? Para Pablo y Silas lo más importante no era ser reconocidos por el Sanedrín, no era ser reconocidos pues por la gente de su época. Pablo lo dejó todo atrás y dijo, lo tengo todo por basura, por amor al Señor. Y estaba tan sintonizado con el Señor que ahora le dice a los tesalonicenses, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Es decir, estamos tan contentos y hay un contraste tan grande entre antes que estamos afligidos por saber cómo estabais y ahora que sabemos que estáis bien, que es como si nos hubieran dado vida de nuevo, un soplo de aire fresco. Estamos contentísimos, estamos eufóricos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Y sabes lo que eso revela, hermano? Lo que eso revela es que Pablo y Silas tenían muy claro su objetivo y sabían cuáles son las prioridades en el ámbito evangélico, en el mundo cristiano, en el cristianismo. Lo importante son las personas. En el cristianismo lo importante son las personas. Y no solamente son las personas, sino ministrarlas, ayudarlas, aconsejarlas, exhortarlas, consolarlas, todo lo que sea necesario. Pero son las personas. Son las personas. Y él lo tenía claro. Que lo más importante que podía hacer por una persona no era darle empleo, no era sanarlo físicamente, no era darle un techo, darle cobijo. Y no me malinterpretéis, estas cosas son buenas y son necesarias. Y de hecho la palabra del Señor nos manda que hagamos eso con nuestros hermanos y con gente de fuera y todo eso. Pero ellos sabían que el objetivo principal era que ellos crecieran en su fe, que ellos maduraran y que ellos crecieran a la estatura de Cristo. Y eso reflejaba su cercanía con el Señor. Estaban tan cerca del Señor que las prioridades de Pablo se alinearon con las prioridades de Cristo. Y esto tiene que hacernos cambiar. Y tiene que hacernos ver nuestra vida y decir, ¿estoy yo alineado con las prioridades de Jesús? ¿Estoy yo alineado con aquello que Dios quiere? ¿O estoy simplemente pensando más en mi futuro, incluso en mi crisis económica, aunque pueda ser incluso lícito? Pero hermano, incluso dentro de esta crisis económica, dentro de esta crisis sanitaria, incluso crisis política, el Señor tiene un objetivo para nosotros, que salvemos almas, que podamos discipular a las almas, que hagamos discípulos. Y no solamente darle cobijo y alimento, que eso es bueno y es bíblico y debemos hacerlo, sino con un objetivo más allá, que es bendecirlo y hacerlo crecer en su fe. Y este gozo se manifestaba de una manera tan grande en Pablo y Silas, porque habían
comprendido cuáles eran las prioridades de Jesús. Y ellos lo estaban siguiendo y estaban viendo como los tesalonicenses iban detrás de ellos, siguiéndolos también. Y eso les hacía tener muchísimo gozo. Hermano, te voy a hacer una pregunta. Vamos a pensar un poco. ¿Tú te alegras más de cuando gana el Madrid? Bueno, ahora no hay fútbol, obviamente, pero ¿te alegras más cuando gana el Madrid o cuando se convierte una persona? ¿Te alegras más cuando España, el equipo de baloncesto, gana cualquier trofeo o cuando hay una iglesia que está siendo avivada? ¿Te alegras más cuando hay hermanos en la iglesia que están creciendo en su entendimiento de teología, de doctrina, de buena enseñanza, de cercanía con el Señor? ¿O simplemente estás pensando en tus cosas? Y eso tampoco es tan importante, ¿no? Eso para el pastor. Eso para el pastor, que es al que realmente le interesa. Pues hermano, si solamente al pastor le interesa, que yo sé que no es así en esta iglesia, afortunadamente, pero si solamente al pastor le interesara que la gente de la iglesia creciera y madurara en Cristo, tendríamos un gran problema. Tendríamos un gran problema. ¿Y sabes qué? Si tú no sientes gozo, o si lo que más gozo te da no son las prioridades que el Señor Jesús tiene para la vida del creyente, que es hacer discípulos y bendecir a su iglesia y evangelizar, entonces, hermano querido, déjame que te diga que probablemente tus prioridades no están alineadas con las prioridades del Señor Jesús. Y eso no debería ser así. Eso no debería ser así. Deberíamos estar cerca del Señor y tener las prioridades de Cristo. Tener las prioridades de Cristo. El amor que ellos le tenían era enorme y por eso hicieron todo esto. El apóstol Pablo y Silas, ya os digo, enviar a Timoteo que vuelva a escribirles la carta, porque recordemos que esto no era cosa de un día ni de dos. Enviarle una carta tardaba bastante tiempo y podía ser bastante costoso. Pero ellos lo hicieron porque los amaban. Porque los amaban. Fijaros el versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios? Fijaros otra vez. El gozo, todo el gozo con el cual nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios. ¿Qué acción de gracias podemos dar? ¿Qué acción de gracias podremos dar? Y el versículo 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Fijaos que ellos amaban tanto a los tesalonicenses y les daba tanto gozo que crecieran en el Señor que estaban orando, literalmente versículo 10, día y noche, con gran insistencia. No solamente, te levantas por la mañana, una oración, y por la noche otra oración, para que siga día y noche, sino con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Ellos lo amaban tanto y tenían tanto gozo por los tesalonicenses que oraban insistentemente para ver su rostro, y no solamente para disfrutar de ellos, sino para hacerles crecer, para hacerles madurar, para hacerles que crecieran cada vez más la estatura de Cristo. La verdad es que yo me veo confrontado aquí. Hermano, yo me veo confrontado. Yo digo, wow, tenía muchísimo amor. Tenía muchísimo amor por la gente a la que ministraba. Muchísimo amor y muchísimo gozo al ver que eso ocurría. La verdad, yo he podido experimentar, no sé si a este nivel, yo sigo creciendo en esto, os tengo que reconocer, pero sí que he podido experimentar algo de esto. Cuando los jóvenes muchas veces nos han venido a mí, a Kelsey, a algunos de los responsables, nos han dicho, yo, Gonzalo, muchísimas gracias porque estamos creciendo gracias a vosotros, porque vuestra predicación me ha cambiado la vida, ahora puedo conocer al Señor de una manera personal. ¡Guau! Eso para mí no tiene palabras. Es una satisfacción que va más allá de lo que puedo expresar. Cuando ahora que estamos con la iglesia, los hermanos nos dicen, oye, gracias Gonzalo, porque estos esquemas mentales que me estaban oprimiendo, ahora tú has venido con la palabra y me has mostrado que eso no es así. Eso me trae libertad en Cristo. Y yo digo, ole, de verdad, qué alegría. Es que me da, os lo digo, me estoy acordando ahora mismo de un par de casos en concreto y me da una alegría increíble.
Porque ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que podamos crecer cada vez más a la estatura de Cristo. Y para mí, de verdad, os digo, hermanos, para mí, yo sé que para todos los que estáis trabajando en el ministerio, en la iglesia, es un privilegio poder servir al Señor y ver cómo después hay fruto, y fruto que perdura, y eso es increíble. Y eso es increíble. Y quiero haceros una pregunta. Si esto es tan increíble, si el gozo que el Señor da debido a que su iglesia está creciendo, si todo esto va a proporcionarnos gloria y va a proporcionarnos reconocimiento en la venida de nuestro Señor Jesucristo, no gloria que nosotros busquemos para nosotros, sino reconocimiento de parte del Señor hacia nosotros, hermano, ¿te has pensado alguna vez? ¿Has pensado alguna vez en hacerte misionero, en hacerte pastor, en trabajar de una forma más profunda, más potente, más sacrificial en tu iglesia local, aquí en Renacer, ahora en el siglo XXI, en el 2020? ¿Lo has pensado? ¿Lo has pensado? Porque te digo una cosa, te estás perdiendo algo espectacular, te estás perdiendo algo increíble. Nosotros estamos viendo vidas transformadas, vidas cambiadas, vidas que están creciendo, gente que está madurando. Desgraciadamente a veces también gente que está cayendo, pero en su mayoría gente que está madurando y que está siendo impulsada por el amor de Cristo. Hermano, ¿lo has pensado alguna vez? ¿Hacerte misionero? Y no estoy diciendo, yo me acuerdo siempre de Carmelo, ¿no? Carmelo dice que él tuvo 3 años en la India y después el Señor cortó ese tiempo y ahora el Señor lo que le ha mandado es a estar con su familia y mantener su familia y servir en su iglesia local. Y a mí me parece fenomenal. Carmelo, chapó, ¿eh? Pero y así que no estoy diciendo, con esto quiero decir que no es que el trabajo secular sea malo. De hecho, nuestro trabajo no es secular, es una adoración a Dios si lo llevamos y lo hacemos de una buena manera. Pero, ¿habéis pensado en sacrificar quizá vuestro trabajo, sacrificar quizá vuestra casa, sacrificar quizá vuestro tiempo, sacrificar vuestra vida, vuestros planes de futuro por el Señor? Y decir, oye Señor, ¿y si tú quieres que yo me haga misionero? Oye Señor, si tú quieres que yo, no sé, me vaya un par de años al seminario y me prepare para poder predicar tu palabra y después irme a un pueblo perdido en España y levantar testimonio allí. Hay miles de pueblos en España que no tienen iglesia, hermano. Miles de pueblos en España. Y nosotros no queremos ser una iglesia que simplemente se engorde a sí misma y que seamos grandes y que tengamos un gran número de personas a nuestro alrededor, aquí en la iglesia Renacer. Nosotros queremos enviar gente. Queremos ser una iglesia misional. Por eso lo estoy diciendo. Porque si alguno de vosotros está pensando en eso, en ser misionero, en poder disfrutar y experimentar todo el gozo que el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿por qué no experimentarlo de una manera real y genuina y completa? Siempre, ya como, entre comillas, como trabajo, como algo que haces todos los días. ¿Por qué no? Y el proceso no es fácil. A veces, pues, yo me acuerdo que en nuestro caso, yo no simplemente dejé el trabajo de la noche a la mañana, sino que, bueno, fue un tiempo de oración y de ayuno también, de dependencia del Señor, y el Señor puso en mi corazón bueno, pues ahora, en vez de trabajar a tiempo completo, vas a trabajar a mitad de tiempo, para poder dedicarle más tiempo a la iglesia. Bueno, vale, genial. Entonces ya de mitad de tiempo, ya estaba involucrándome tanto en la iglesia, y sabiendo que había necesidad, que se estaba haciendo evidente que tenía que escoger entre servir más en la iglesia o seguir con mi trabajo, porque no podía llevar las dos cosas a un buen puerto haciendo las dos cosas bien. Siempre alguna de las dos cosas sufría. Entonces al final se hizo evidente que tenía que tomar una decisión. Teníamos que tomar, mi esposo y yo, una decisión. Y bueno, ya al final ya lo sabéis. Y nosotros estamos contentísimos de haber tomado esa decisión, aunque haya sido en algunos momentos difícil o sacrificial o lo que sea. Pero el gozo de verdad, hermano, no por mostrarme muy espiritual ni nada, sino simplemente os estoy abriendo mi corazón y estoy diciendo cómo me siento. Para nosotros un gozo tremendo, un privilegio estar en la obra del Señor.
es un sueño cumplido. Es un sueño cumplido. Y yo os animo, sabiendo lo increíble que es, os animo a que os lo penséis, a que lo meditéis, a que le deis vuelta. Quizás no a lo mejor a ser misionero, pero decir, oye, voy a dedicarle a mi iglesia local, voy a dedicarle una cantidad de horas importantes para que yo vea realmente la transformación que se está dando ahí dentro de la iglesia. Os animo, hermanos, a que lo penséis. Os lo dejo ahí. Me gusta una frase de David Livingstone, que fue un misionero a África, un misionero muy importante a África, David Livingstone, y él decía, tiene una frase muy interesante, y dice que Dios solamente tiene un hijo, y ese hijo fue misionero. Así que ahí os lo dejo. Y la última parte del pasaje, que es cuando Dios interviene, los versículos 11 al 13, ahí está hablando el apóstol Pablo de cómo el Señor iba a guardarlos, iba a transformarlos, iba a ayudarlos en la situación en la que estaban. Versículo 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Fijaos 4 cosas muy interesantes. El apóstol Pablo está declarando, está diciendo, está afirmando, está poniendo un fundamento claro, que el Señor les iba a dirigir sus pasos hacia ellos. Y tenemos en la Escritura un montón de ejemplos. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos un montón de versículos donde nos habla que el Señor nos guía, el Señor dirige nuestros pasos a través de su palabra, a través del Espíritu Santo en nosotros, a través de otros hermanos, a través de las circunstancias, a través de, a veces, cosas extraordinarias también. Pero Dios nos guía. Dios nos guía cuando somos como los tesalonicenses e imitamos el ejemplo de aquellos que nos han sucedido, y especialmente el ejemplo apostólico, y queremos crecer más en el Señor nos va a guiar. Y fijaos lo que dice la expresión, mas el mismo Dios y Padre nuestro, está enfatizando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, enfocado en guiarnos para que podamos seguir los pasos que ellos quieren que tomemos para que crezcamos cada vez más a la estatura de Cristo y podamos hacer la tarea que tenemos en este mundo, que es evangelizarlo. No solamente el Señor nos va a guiar, que eso ya es increíble, el Señor se involucra directamente con nosotros, no solamente nos va a guiar, y como he dicho antes, si alguno quiere ser misionero, no solamente el Señor te va a guiar, sino que el Señor te va a hacer crecer y abundar en amor, los unos con los otros. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que el amor es clave. La comunión entre los hermanos, el amor genuino es muy importante para que la iglesia pueda sobrevivir y pueda crecer y pueda mantenerse y pueda sobre todo ser un testimonio hacia el mundo. Que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. El mundo va a ver que nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestra, en que si hay un amor genuino entre los hermanos. Si hay un amor genuino entre los hermanos. Y eso sí es algo que nosotros podemos trabajar. Eso sí es algo que nosotros podemos trabajar. En amar más a los hermanos y en pedirle al Señor que haga crecer y abundar en nosotros ese amor que el Espíritu Santo tiene preparado y en reserva para liberarlo en el momento oportuno. Y el versículo 13, 2 cosas más, para que sean afirmados vuestros corazones, es decir, para que la confianza que tenéis en el Señor esté fundamentada, y eso pueda crear que en vuestros corazones, en vuestra conciencia, en vuestro intelecto, estéis tranquilos, estéis contentos, estéis de una manera estables y bien afirmados, con confianza en lo que el Señor hace y en lo que el Señor es. En lo que el Señor hace y en lo que el Señor es. Y no solamente confiando en que el Señor nos va a dar confianza en Él, sino que también, sigue el versículo 13, el Señor nos va a hacer irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dios está tan interesado
en que nosotros crezcamos en santidad, que Él mismo se involucra en nuestra santificación. Y nosotros tenemos nuestra parte, claro que sí, pero Dios tiene su parte. Y Dios quiere hacernos perfectos, íntegros, completos, que esa es la palabra que se usa ahí, completos en santidad, en pureza, en transformación, delante de Él mismo. Él quiere cambiarnos. Por eso hemos dicho que cuando el apóstol Pablo tenía gozo, porque los tesalonicenses seguían al Señor, estaba alineado con la voluntad del Padre. Estaba alineado con la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es que sean irreprensibles en santidad. Y Él mismo promete involucrarse con nosotros en ese proceso, aunque caigamos, aunque fallemos, aunque estemos en situaciones difíciles, aunque a veces no sepamos ni siquiera qué es lo que hay que hacer, o sabemos qué es lo que hay que hacer, pero nos cuesta mucho. Dios promete que se va a involucrar en nuestra vida y que nos va a ayudar a crecer en santidad. Y eso me da mucho alivio, porque no implica que yo tengo total responsabilidad sobre mi santificación, sobre mi vida cristiana, sino que Dios está trabajando activamente para bendecirme y para hacerme cada vez más santo, para que cuando Él venga, todo esto pueda redundar en su gloria y en su majestad, y todos podamos alabarle y bendecirle de una manera, increíble. Ya podéis ver en Apocalipsis 4 y 5 la adoración celestial. Eso tiene que ser un show, eso tiene que ser algo grandioso, bestial, increíble, apoteósico. Eso tiene que ser algo que ni ojo vio ni oído yo. Son las cosas que tiene preparada el Señor para aquellos que le aman, ¿verdad? Así que, hermanos, fijémonos en esto tan importante, el gozo que el apóstol Pablo y Silas tenían por el crecimiento de los tesalonicenses. Los tesalonicenses habían asumido que la persecución iba a ir, que iba a ser difícil, pero ellos seguían creciendo en el amor, en la fe y siendo afirmados y consolados. Y el Señor mismo se comprometió con ellos y se compromete con nosotros hoy a invertir en nosotros, a guiarnos, a darnos amor cuando nos falta, a darnos confianza y a afirmar nuestros corazones y a hacernos crecer cada vez más en santidad. Así que, hermanos, si tú quieres participar, y no quiero dejar pasar esta oportunidad porque esto es importante, si tú quieres participar en esto, te pido que consideres la posibilidad de que el Señor te esté llamando a tiempo completo, a su obra. Y algunos sabéis a lo que me refiero. Obviamente todos estamos a tiempo completo como cristianos, porque todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Pero me refiero a aquellos que el Señor os esté retando a directamente, de una manera directa, no ya indirecta, sino directa, ministrar a otros, ser un misionero, ser un pastor, ser un líder en la iglesia, ser alguien que está constantemente ministrando a los demás con la palabra del Señor. Hay una frase que leía ahora preparando la predicación de Robert C. Shannon, que dice: que nunca te den pena los misioneros, sino tenles envidia, porque ahí es donde ocurre la verdadera acción, ahí es donde convergen la vida y la muerte, el pecado y la gracia, el cielo y el infierno. Hermanos, es una vida tan increíble el poder vivir una vida como la vivían el apóstol Pablo y Silas, que yo os reto a que lo penséis, a que lo meditéis y a que le deis vuelta, y que el Señor haga con nosotros lo que Él quiera, en el momento que Él quiera y de la forma en la que Él quiera. Hermanos, que el Señor bendiga un montón. Un abrazo.